lo que se ha hecho y de lo que ojalá también esté por hacer e incrementarse en un programa muy especial del que nos van a hablar en primer lugar el concejal de Infancia, Juventud y Educación, Orlando Castro. Muy buenas. Buenas. Que viene muy bien acompañado por Gemma Infante, que es precisamente la coordinadora de esta sección, ¿no?, de Infancia, Juventud y Educación. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Nacho. Hablamos del programa Engánchate, un programa que viene apoyado firmemente por fondos europeos y que, ¿cuáles podríamos decir que son sus objetivos? Porque casi podríamos decir que sería lo opuesto al título o, visto de otra forma, que se enganchen a otras cosas a las que quizás a los jóvenes les cuesta más engancharse. Bueno, realmente, como bien dices, es engánchate a un tipo de ocio más responsable, ¿no? Un ocio que podríamos llamar más saludable. Es intentar revertir un poco la tendencia, ¿no? El focalizar nuestra atención en los más jóvenes, en esa población infanto-juvenil, ¿no? En esa preadolescencia, niños, adolescencia, jóvenes, que utilizan un ocio a veces, pues bueno, que no es saludable, ¿no?, podríamos decir. Entonces, el objetivo fundamental es ofrecerles posibilidades, ofrecerles alternativas, propuestas, ¿no?, muy de acuerdo con sus propios intereses, intentar siempre no alejarnos de sus centros de interés, porque nosotros, desde la concejalía, podemos ofrecerles posibilidades, pero claro, si no están acordes con lo que ellos piensan, sienten o hacen, no vamos a tener éxito. Claro, hay que escuchar, conocer los gustos de los destinatarios, pero también hay que escuchar a los expertos, porque las propuestas que se han puesto sobre la mesa y que se han estado ofreciendo no han ido solo en base a los gustos de los chavales, sino también a responder a esos objetivos, ¿no?, en base a distintos modelos teóricos que pudieran incidir en contrarrestar todo ese ocio más pernicioso o perjudicial. Y no hablamos solo del consumo, por ejemplo, de alcohol, que es lo más habitual, por ejemplo. Efectivamente, Nacho, una realidad que nos hemos encontrado a posteriori de la pandemia, tras el uso de las nuevas tecnologías que nos han traído muchos beneficios, pero también han generado muchas dificultades a la población infanto-juvenil, ha sido el abuso o uso inadecuado de estas tecnologías y paralelamente de las redes sociales, incluso generando problemas adictivos. Por eso este programa, Engánchate, que va destinado, es un proyecto educativo global, muy diferente a lo que se ha trabajado en etapas anteriores, donde, como muy bien ha explicado el concejal, no solamente hay actividades de ocio, sino también hay actividades culturales, hay actividades formativas y hay actividades terapéuticas. Y juega un papel protagonista la salud mental, que ahora pues pasaremos a explicar cada una de ellas de una forma un poco detenida según vamos viendo, ¿verdad, Orlando? Claro, pues sí. Cada vez se ha ido hablando más. Esto parecía un tabú en su día, pero cada vez se habla más de salud mental porque hemos visto la necesidad, hemos visto la realidad efectivamente que nos hemos encontrado, que se destapó tras la pandemia. Y ahora, claro, lo que no se puede es mirar para el otro lado. Hay que actuar y sobre todo en todo lo que tiene que ver con este ámbito, hacerlo quizás desde la perspectiva de la prevención. Bueno, a nosotros nos gusta hablar un poco de atención preventiva, ¿no? Esa atención primaria que muchas veces todo el sistema sociosanitario, ¿no?, se enfoca. Nuestra labor es una labor fundamentalmente de prevención primaria, ¿no? Y al hilo de lo que dices, nosotros, que somos muy sensibles al ámbito educativo, nos damos cuenta que hay una realidad y hay otra realidad que están viviendo nuestros jóvenes, ¿no?, que es una realidad un poco, no paralela, pero sino una realidad muy virtual, y esa realidad virtual muchas veces es ajena a lo que verdaderamente ocurre, ¿no? Ellos, a través de la pantalla, creen que lo que sucede o lo que ven es real, y muchas veces bueno, pues tiene algo de real, pero lo que ocurre en una pantalla muchas veces difiere absolutamente de lo que es, ¿no? Muchas veces no hay sentimiento, está
va más allá hay un concepto muy interesante que es transhumanismo, ¿no? Que va más allá de lo humano, ¿no? Entonces esa tecnología muchas veces es lo que tratamos, ¿no? De educar, de intentar sensibilizar que una herramienta tan potente como las tecnologías de la información y la comunicación nos pueden servir para relacionarnos, para trabajar, para estudiar, ¿no? Para comunicarnos, pero también para crear una adicción sin sustancia, ¿no? Que es una adicción a algo que desvirtúa y que además te da la sensación de que crees que verdaderamente que eso es la vida, y la vida es mucho más que lo que ocurre en una pantalla. Y la gente, por desgracia, hoy día se cree muchas veces más lo que ve en una pantalla que le llega a través de no se sabe quién, que ni conoce, que ya no te digo lo que te cuente alguien cercano de confianza, sino lo que uno mismo ve. Nos creemos antes la pantalla que nuestros propios ojos. Ese es un peligro contra el que se está luchando. Se ponen sobre la mesa distintas iniciativas, ¿no? Sí que se han ido desarrollando ya diferentes iniciativas deportivas, talleres y similares, ¿no? Para precisamente proponer alternativas a estar todo el día pegado a la pantalla. Mira, Nacho, uno de los programas estrellas que hemos trabajado, y además con la ayuda de la comunidad educativa, porque una de las prioridades que tiene este programa es que se trabaja con toda la red interviniente. Como muy bien decía Orlando, es un programa universal con un carácter de atención primaria que va destinado a toda la población infantojuvenil. O sea, no es ya cuando hay un problema específico, sino que lo que tratamos es de ofrecer alternativas para que eso no llegue a ocurrir y herramientas para poder abordarlo. Y entonces se trabaja con todas las redes intervinientes. Y una de ellas, de la cual necesitamos y además han colaborado de una manera muy satisfactoria, es la comunidad educativa. Y aquí están pues, todos los profesores, todos los orientadores de los diferentes centros de la ciudad. Entonces hemos trabajado un programa de formación para las nuevas tecnologías, para el uso adecuado, destinado tanto al alumnado como a los profesores y a todos los agentes intervinientes. También para las familias, tenemos en proyecto hacerlo en breve, y para los consejeros infantiles. Ya sabes que Palencia es ciudad amiga de la infancia. De hecho, vamos renovando y hay mucho interés y además en estos momentos se está haciendo de una forma muy participativa. Creo que se han dado grandes pasos contando con todos los consejeros en todas las actuaciones municipales, cosa que anteriormente no se hacía. Y también a ellos se les está formando como mediadores, como agentes de cambio, para que lleven esa realidad como de una manera creando andamiajes entre los propios compañeros con sus iguales, es decir, en el uso adecuado de las tecnologías. Se está dando formación en los centros educativos, se está dando formación a las familias, se está dando formación a los menores, y los propios menores se están formando al resto de iguales. Y también queremos contar con el tejido asociativo, que es uno de los aspectos que, si quieres, Orlando, pues comentas un poquito. Bueno, realmente es intentar que todos los jóvenes que pertenecen a asociaciones juveniles también se beneficien de este programa. Todo lo que tiene que ver con el tema del que hemos hablado, de adicciones sin sustancia o manejo, uso responsable de tecnologías de la información y la comunicación, y que tienen que ver con un trabajo con jóvenes e incluso trabajadores propios del ayuntamiento que se relacionan con los jóvenes, estén no solo sensibilizados, sino formados a la hora de trabajar con menores, ¿no? Trabajar con jóvenes. Se trata de que ellos mismos sean capaces en un momento dado de detectar esa problemática y de intervenir, ¿no? Son programas de intervención y de prevención. Entonces, una de esas partes formativas de todo el programa Engánchate, que no olvidemos, se realiza gracias a la subvención que hemos tenido del Ministerio de Sanidad, ¿no? Del Plan Nacional sobre Drogas. Sin esta subvención, que se obtuvo por el buen trabajo de toda la concejalía, de los técnicos de la concejalía, de la jefa de sección, pues no podríamos haber abarcado tantos ámbitos, ¿no? De hecho, ha habido fines de semana que en Palencia ha llegado a haber hasta 14 actividades en las cuales los jóvenes y los más pequeños pues han podido disfrutar, ¿no? Entonces esto no seríamos capaces de hacerlo sin tener esos recursos económicos, que muchas veces pues la administración local, por la amplitud, ¿no? de trabajo al que tiene que llegar, o de proyectos, pues contamos con esa subvención y podemos trabajar en ese sentido.
como vemos, por ejemplo, actividades deportivas más convencionales como el fútbol, menos, aunque cada vez son más populares, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escalada, ¿no? Con el bouldering, también con deportes de raqueta, además después de haber ganado Wimbledon, Alcaraz, pues como que pueda haber un repunte, ¿no? de afición, pero han sido actividades deportivas, han sido actividades musicales, ha sido también mucho talleres para desarrollar la autosuficiencia y la creatividad, ¿no? De alguna manera para afianzar la autoestima de los jóvenes, que es un gran paso para combatir cualquier tipo de futura adicción, ¿no? Efectivamente, Nacho. Como comentaba anteriormente, uno de los objetivos fundamentales es el apoyo a nivel de salud mental de la población infantojuvenil. Por ello, hemos desarrollado diferentes convenios con asociaciones intervinientes en el sector, tanto con la Asociación de Salud Mental, con profesionales de la psicología y de lo socioeducativo, con un equipo multiprofesional, para poder abordar pues, todo el tema de la salud mental de la población infantojuvenil. Se ha trabajado en los centros educativos con el tema de la prevención del suicidio, que además estamos viendo que ahora mismo es una realidad que tenemos ahora con chavales que tienen una falta de control interno, una baja autoestima, que a veces no saben lo que es elaborar todo el manejo de las emociones, y esa falta de autocontrol pues les lleva a tener incluso autolesiones, incluso a tener problemas de relación social, a no quererse a sí mismos, a quererse encerrados en casa. Entonces está habiendo un abordaje a nivel emocional en los centros educativos con programas definidos en las diferentes etapas evolutivas para hacer un abordaje integral en la salud mental de la población infanto-juvenil, y de la misma manera, de forma transversal, se está trabajando en todas las actividades de ocio. Como comentaba antes Orlando, todos los fines de semana, tanto en el espacio joven como en el ECRAD, donde se ha remontado por dar una respuesta a toda la ciudadanía de la ciudad de Palencia y pensando sus necesidades, incluso también en espacios abiertos, en el Isla dos Aguas, en las diferentes instalaciones deportivas municipales, donde hemos visto que allí había necesidad, hemos ofrecido una serie de alternativas de actividades de ocio durante los viernes, los sábados, incluso durante la semana, tanto actividades de ocio, culturales, con la escuela de Roth, con el teatro, de cerámica, o sea, múltiples en ese aspecto, pero de forma transversal hemos querido trabajar el área de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de directamente invitarles a los jóvenes a apuntarse a una actividad de salud mental, que también lo hemos hecho y luego te contaremos, hemos llevado allí a los profesionales in situ, donde están haciendo sus actividades de ocio, y hemos trabajado de forma continua y de forma transversal esas habilidades sociales, ese conocimiento de sí mismo, ese control emocional, esa reducción de riesgos, esa educación sexual. Hemos llevado la salud mental, el enfoque desde una manera universal y con un carácter preventivo a cada una de las actuaciones que se están haciendo de ocio. En lugar de decirte apuntas, y de una forma indirecta nos hemos metido in situ para poder llegar a toda la población, tanto los más pequeños, niños desde adaptado, lógicamente los profesionales a la etapa evolutiva, como para los más mayores, y además con muy buena aceptación. Claro, de forma que tampoco se dan cuenta ellos, vamos a decirlo así. Efectivamente, de una forma transversal, in situ, incluso preparando a los propios profesionales que trabajan la materia del ocio para darles pautas cuando surge un conflicto, como nos ha pasado en muchas de las actividades, que estaban allí haciendo cualquier actividad y en la medida que no hay un grupo, no hay una norma, que no hay una definición de contexto, pues hemos tenido adolescentes que se han enfrentado al resto, que han generado conflicto, y ha habido que darles pautas, generar herramientas para saber abordar eso y a la vez normalizar parar lo que no es normal y normalizar lo que es normal, enseñarles estrategias también de resolución de conflictos. Claro, no olvidemos que es una edad muy complicada, que a muchos ya se nos ha olvidado, pero es complicada, y en un contexto también que nos resulta muy extraño a todos. La pandemia supuso un punto de inflexión y tras la pandemia, como decíamos, hemos empezado a ver muchas cosas. Hay algunos datos que podían invitar al optimismo. ¿Se ha reducido el consumo de alcohol? Sí, pero por ejemplo, los jóvenes adolescentes, ¿no? Entre los 14 y los 18 años creo que eran, en torno a la mitad hablaban de que lo consumían habitualmente, pero siempre hablamos de la amenaza de las drogas, en el alcohol, en todo tipo de drogas, pero las adicciones también pueden ser, como comentábamos, ¿no? A internet, a las redes sociales, al dispositivo, sobre todo el móvil hoy día,
y es que está reconocido por una quinta parte de nuestros jóvenes entre los 14 y los 18 años que hacen un uso compulsivo de Internet. Es muy complicado, no hay que poner alternativas, pero efectivamente también hay que poner herramientas. No solo son alternativas de ocio, sino darles herramientas. No darles pescado, sino enseñarles a pescar. Incluso si puede ser sin que se den cuenta, mejor, ¿no? Bueno, muchas veces lo fundamental es darse cuenta, ¿no? Tú cuando le dices a un adolescente ¿dónde tienes la atención, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de un concepto que es la intención de la atención. Es decir, simplemente con tener intención de prestar atención, y uno de nuestros, a los educadores, ¿no? Ya hablo ya más como educador que como concejal, ahora mismo uno de los trabajos fundamentales de un educador es poder centrar la atención. O sea, muchas veces los alumnos, el alumnado que tienes, cuando tú les explicas una tarea, les encantaría hacer así, ¿no? Como si fuera, o hacer el scroll, ¿no? Con el dedo pulgar. El siguiente que no me interesa. Sí, no, siguiente porque me estás pidiendo algo que primero no te entiendo, primero no te estoy atendiendo y no me interesa, ¿no? Entonces, muchas veces ese trabajo de la atención, ¿no? Ese trabajo de los autos, ¿no? Que el autoconcepto, la autoestima, la autogestión, ¿no? El autocuidado, es un trabajo que hay que realizar desde los centros educativos, ¿no? Y que un ayuntamiento tiene responsabilidad, ¿no? Y por eso yo creo que la labor en la que estamos inmersos ahora como concejalía, hemos pedido una nueva subvención al Ministerio para intentar hacer más por y para esa población infantojuvenil. Entonces, no hay salud si no hay salud mental, ¿no? Entonces, los intereses, las necesidades y los sentimientos de esos adolescentes o preadolescentes son muy diferentes. Tú muy bien has dicho que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que hace casi 24 horas estábamos ahí, ¿no? Bueno, un poco más, pero antes veíamos la realidad de otro modo, ¿no? Pero ahora, claro, esa realidad está muy distorsionada. Entonces, o trabajamos en herramientas de prevención y de intervención, o estamos abocados a tener una población que no va a ser capaz de centrarse en una tarea, con lo importante que es, ¿no? Esto supone grandes retos. Es verdad que la salud mental ha estado muy presente en todas las propuestas, también la igualdad, ¿no? En esos valores que nos hemos dado todos y que hemos acordado. Quizá por eso también los consejeros infantiles han tenido un peso específico, ¿no? En el desarrollo de todo este programa. Y no sé si estamos ya mirando efectivamente, como decía Orlando, a la próxima edición. En este caso se han superado los 125.000 euros de presupuesto. Ojalá que vaya más, porque supondrá más actividad, más apuesta, ¿no? por intentar ayudar a nuestros jóvenes, pero no sé si precisamente con la evaluación que se hace antes y después de los talleres, ¿no? Con los propios usuarios, con los propios jóvenes, se marcan ya unos retos claros para el futuro. Pues efectivamente, se marcan ya unos retos claros para el futuro. Vamos a seguir en la misma línea con algunos de los programas que ya hemos trabajado. Se me olvidó comentar antes que de la misma manera que hemos estado trabajando en cada una de las actividades de ocio, también hemos llevado a cabo diferentes terapias individuales con aquellos menores que lo han solicitado, que hemos recogido sus demandas y las de las familias, que es algo que tenemos que tener muy presente, porque hablamos de trabajar con la comunidad educativa, pero uno de los proyectos con los cuales también queremos tener continuidad es con el trabajo con la familia, con todo el sistema. Según el modelo ecológico sistémico, de alguna manera todas las redes intervinientes, tanto familia, comunidad educativa, tercer sector, tejido asociativo, de alguna manera tiene que estar unido y ir hacia un mismo fin, que es el bienestar de los menores, esos más pequeños y aquella población juvenil. Entonces, uno de los retos que tenemos es trabajar prioritariamente con aquellos colectivos de cierto riesgo o de más vulnerabilidad que de alguna manera se escapan del sistema educativo, no por tener potencial o competencia que le tienen sobradamente, sino porque a veces no les ofrecemos los recursos o aquellas alternativas para seguir continuando. Yo siempre pienso que cuando un chaval se escapa un poco del sistema educativo, al final eso influye también en su desarrollo personal. No es tanto el tener, va más allá de lo académico, no es tanto el tener unos resultados académicos brillantes, sino al final es perder un poco el rumbo. Entonces, uno de los propósitos, y además que ha nacido un poco también que lo debo decir, de la propuesta de Orlando, del concejal, que
nos ha servido también de apoyo esa trayectoria tan importante que tiene él en el ámbito educativo para tener ahí una sorpresa, para trabajar muy en la línea de la comunidad educativa y muy en la línea de las familias. De alguna manera tenemos que trabajar conjuntamente con las familias y ver que al final, si vamos por direcciones independientes, no vamos a conseguir lo que queremos, que es el bienestar del menor. Entonces, el próximo reto va mucho en la línea que ha marcado el concejal, que viene de la rama de la educación y trae ahí una novedad importante que yo creo que es mejor que lo explique él, porque al final es su criatura. Venga, pues así cerramos con el anticipo. Bueno, vamos a ver, está la posibilidad de crear un aula de convivencia externa, ¿no? Vemos que hay una serie de alumnado, que además los agentes tutores nos hablaron en un principio de todos aquellos menores que por diferentes circunstancias en los centros educativos se modifica su horario lectivo, es lo que podríamos llamar expulsados, entre comillas. Cuando están fuera de los centros educativos, si es un menor, lo que hace la policía es decir, oye, alto, ¿dónde estás? No, yo estoy expulsado, yo no puedo ir a mi casa porque mi familia trabaja, pero tampoco puedo ir al centro, ¿no? Es hacer un trabajo de orientación laboral con ellos, de apoyo educativo, de refuerzo educativo, de habilidades sociales, de gestión emocional, con lo cual es intentar que todos los que en un momento dado pueden salirse del sistema, volver a reincorporarles, ¿no? Son políticas de bienestar, ¿no? de cuidado. Pues ojalá que veamos materializarse esta propuesta, que sea la punta de lanza de la próxima edición de este programa Engánchate que ha podido desarrollar el Ayuntamiento de Palencia. No olviden que no es un oasis en medio del desierto, que está también de tarde, también de noche, este ciclo de cine, por ejemplo, ¿no? para intentar también transmitir esos valores, que son ejemplos de las iniciativas que se desarrollan desde el Ayuntamiento para intentar ayudar a nuestros jóvenes a situarse en un mundo tan complicado como el que vivimos. Orlando, Gemma, muchas gracias a los dos por haber venido, pero sobre todo por esa labor que se hace desde las oficinas municipales, desde nuestro ayuntamiento, para ayudar a nuestros futuros mandatarios y futuros vecinos, ¿no? que son nuestros jóvenes. Gracias, Nacho. Muchas gracias.